Conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Damos gracias primeramente al Señor por estar aquí con ustedes. Amén. Nuevamente ya un día sábado. Y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Gracias por estar compartiendo los programas y poniendo un like, ¿cierto?, para que todos, ¿cierto?, puedan escuchar la palabra del Señor. Vamos a empezar. Amén. Bueno, la palabra esta noche está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Ahí se encuentra la palabra de esta noche. Amén. Es un versículo áureo, el cual después vamos a ir desglosando para ir introduciéndolo, lo que Dios quiere hablar en esta noche con todos nosotros. Dice así: y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a hablar, amado, de algo sobre la oración
la oración y el poder de la oración. La oración tiene mucha fuerza, es nuestra comunión o nuestra relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto no puede ser subestimado, porque la palabra o las escrituras dicen que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es cuando tenemos ahí esa relación cercana con nuestro Dios, con su presencia y las obras también y las enseñanzas que Dios nos da a través de la escritura. Entonces, la oración es parte importante de nuestra fe, de nuestra confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor. Cuando nosotros enfrentamos ciertas situaciones difíciles, la única manera de poder resolver estas situaciones es a través de la oración, a través de la relación y la comunión que tenemos con nuestro Señor. Muchas veces los problemas, las dificultades que tenemos van más allá de nuestras fuerzas. Es ahí donde nosotros tenemos esa comunión, que es la llave que destraba la fe, que destraba nuestra comunión y nuestra relación con el Señor en nuestras vidas. Ahí tiene que haber una comunión. Muchas veces nos cuesta, amados, orar tan difícil para nosotros orar, pero la oración es importante. La palabra lo dice, la oración eficaz. Y cuando habla de una oración eficaz, está hablando de que nosotros tenemos una completa dependencia de nuestro Señor. Es una acción de pedirle al Señor en cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Muchas veces nos faltan las fuerzas, pero ahí nosotros, cuando nos animamos a orar, ahí empieza a demostrar nuestra confianza en Dios con humildad. Y invitamos, ¿cierto? Invitamos a nuestro Señor, a nuestra vida, para que nos llene de su poder. Su poder está con nosotros, sí, pero necesitamos, ¿cierto?, animarnos en la oración. No hay un sustituto para la oración. Sobre todo cuando hay circunstancias que parecen imposibles. Cuando Dios hace los milagros, ¿cierto? Milagros, sanidades, enfermedades. Lo hace a través de la confianza que nosotros depositamos en el mensaje y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la misión que mandó también a sus discípulos. Nosotros leemos a través de la Escritura que la misión de ellos era echar fuera demonios, echar fuera los demonios, ¿cierto? Hablar, enseñar sobre las palabras del Señor, pero también vemos que ellos en un momento determinado no pudieron echar un demonio. ¿Por causa de qué? Nosotros lo estuvimos hablando en la semana pasada. Ellos habían recibido la autoridad especial, ¿cierto?, de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que esa fe, esa autoridad que Dios nos da, Dios nos ha quitado esa autoridad. Pero no es así. Cuando Dios le da una autoridad, la entrega, esa autoridad está en nuestras vidas. Entonces, lo que nos enseña las Escrituras, que cuando se trabaja en el Señor,
Tenemos que estar en oración, tenemos que estar teniendo la confianza en el Señor, y nos muestra que las batallas sobre Satán es difícil en medio de los conflictos, en medio de los problemas. Por eso es importante, amado, de estar en la oración. La victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe que nosotros depositamos en Jesucristo, en su presencia, no mediante nuestro esfuerzo. Entonces nosotros dependemos de la presencia de nuestro Señor. Entonces, cuando oramos, esto no significa tampoco, amados, que podamos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos si pensamos en una forma positiva, ¿cierto? O algo que deseamos para nuestra vida personal. No. Lo que dice la Escritura, que nada es demasiado difícil para Dios. Por eso Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y todo el que cree le es posible. Muchas personas lo han malinterpretado, pensando que todo inmediatamente Dios lo va a dar. No es así. Lo que habla la Escritura es que para Dios nada es imposible. Todo lo que nosotros pidamos en la voluntad de Dios, Dios la va a hacer. O sea, nosotros no podemos obtener por arte de magia cada cosa que pedimos en oración. Pero si nosotros pedimos con confianza, podemos tener cualquier cosa que necesitamos para servirle, para el servicio de nuestro Señor. Entonces, cuando el Padre habla y dice, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces la incredulidad, amado, imposibilita a una persona para creer algo que no ve, que no está demostrado, aunque esté aceptado y consensuado por la mayoría. Entonces la incredulidad roba bendiciones. Este padre de este muchacho endemoniado dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad, amado, para un incrédulo, según lo que dice el diccionario, dice, para un incrédulo no existe Dios ni se producen milagros. Para un incrédulo, para el que no cree, para el que no tiene confianza, para aquel que no ha aceptado la presencia del Señor. Por eso su vida de incredulidad transcurre más allá de los mandatos de la palabra del Señor, sin esperar que nada ocurra, nada sobrenatural, porque no cree. No cree y no tiene confianza de que a través de la fe y de la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor, Él hace las cosas. Nosotros tenemos que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios está con nosotros, que su presencia está con nosotros, aunque muchas veces no tengamos la fuerza suficiente, pero su presencia, su Espíritu Santo está en nuestra vida. La fe es la confianza, la fe es algo superior a todas las cosas. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esa confianza. Por eso el libro de Hebreos a nosotros nos habla, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer que Dios existe es el comienzo, que su presencia es el comienzo de empezar a creer y tener confianza a través de la oración, a través de una búsqueda constante. No podemos ir a Dios a menos que creamos que Él es lo que Él mismo ha revelado en las Escrituras, la palabra. Porque la palabra del Señor
no son fábulas, son verdades. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros creemos en su verdad que está escrita en la palabra del Señor. Lo que nosotros deseamos es hallar a Dios. Lo que deseamos es hallar al Señor. Y debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que buscar al Señor. Entonces, la confianza no es algo que nosotros podamos obtener sin la ayuda de su presencia. ¿Por qué? Porque la fe es la confianza que Dios deposita en nuestras vidas, que su presencia deposita en nuestras vidas, que el Espíritu Santo es el que convence cuando nosotros aceptamos a Cristo, y es un don de Dios que viene a nuestra vida. Porque Cristo es superior a todas las cosas, es superior a la ley, es superior al Antiguo Testamento. Por eso en Hebreos capítulo 7 dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley no tenía propósito de salvar a las personas, sino que señalar el pecado. Por eso Pablo, cuando le habla a los romanos, les dice que se arrepientan de sus pecados, que acepten a Cristo como su medio de salvación para sus vidas. El libro romano, si usted lee los capítulos, nos habla del capítulo 1 al versículo 11, habla de la pecaminosidad del hombre, porque el hombre está en pecado. La Biblia dice que está destituido de la gloria de Dios, necesita el perdón del pecado a través de nuestro Señor, la libertad de las garras del pecado, ya sea pasado, presente, futuro. Por eso la palabra Pablo decía, pues nada perfeccionó la ley. La ley no tenía propósito de salvar a las personas. Porque por la ley dice que es el conocimiento del pecado. Y él mismo lo habla en Romanos capítulo 3, versículo 20. Que por la ley es el conocimiento al pecado. Entonces, vano es buscar la justificación por las obras de la ley. Nadie puede buscar la justificación por las obras de la ley. Todos debemos declararnos culpables delante del Señor. Por eso estábamos destituidos de la gloria del Señor. El pecado que existe, la culpa ante Dios es una palabra temible. Ninguno puede ser justificado por una ley que lo condena por violar esa ley. La corrupción de nuestra naturaleza siempre impedirá toda justificación por nuestras propias obras. Entonces, por eso la palabra que Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces la ley que les habla Pablo a los romanos, le está hablando, le está diciendo que la ley enseña que somos pecadores desvalidos y debemos recurrir a Jesucristo en busca de misericordia. Es importante, amado, de buscar al Señor. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo. Cristo cumplió la ley. Pudo cumplir la ley y la cumplió a la perfección. Entonces, si no ganamos la salvación cumpliendo la ley, pero Jesucristo la pudo cumplir. Si nosotros, amados,
no agradamos a Dios, ¿cierto? No agradamos a Dios si nosotros no le aceptamos a Él. Agradamos a Dios cuando nosotros nos sometimos a su voluntad revelada, a la voluntad revelada por Dios. ¿Por qué? Porque ¿en quién creemos? Creemos en Jesucristo, que Jesucristo vino, ¿cierto? Para que todo aquel que cree no se pierda, vino a dar salvación al mundo. Por eso Pablo decía, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa gracia que sobreabundó es la gracia de Jesucristo para el perdón de los pecados de las personas, para que se arrepientan. Sobreabundó la gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Por Cristo, por su justicia, tenemos estos privilegios. Tenemos privilegios grandes que nosotros habíamos perdido por la ofensa de Adán, por los pecados de Adán. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por otro hombre la salvación. En este caso es Jesucristo. Entonces, separado de Dios, usted ve la ley desde abajo. Ve la ley desde abajo. Es similar, poniendo como ejemplo, similar a una escalera que debe subirse para llegar a Dios, para llegar a Dios. Quizás a lo mejor usted ha intentado subir esta escalera, pero solamente para caer al piso cada vez que alcanzaba 1 o 2 peldaños. Entonces le parecía a lo mejor abrumadora la escalera, que nunca se decidió siquiera a iniciar su ascenso. Pero en cualquier caso, nosotros vemos que hay un alivio que debe verse a Jesucristo con los brazos abiertos, ofreciendo pasarle por encima de la escalera de la ley para llevarlo directamente a Dios, directamente al lugar santísimo, gracias, a la gracia del Señor, a la gracia de nuestro Dios. Podemos ir directamente a ese trono de gloria para estar en su presencia, para tener una conversación, para estar en la oración, para estar en la comunión con Dios. Una vez que Jesucristo nos eleva a su presencia, usted es libre para obedecer por amor, no por necesidad, sino que mediante el poder de Dios, mediante el poder de Dios. Y no es nuestro poder, sino que es el poder de Dios, es la gracia, es la fe, es la confianza, el don que Dios nos da a nosotros, a nuestra vida, que es la fe. Entonces, los brazos amorosos de Cristo no nos dejan caer, nos sostienen, nos sostienen. Por eso que las buenas nuevas son superior a cualquier cosa. Es superior a la ley. Pablo lo sigue recalcando en el libro de Gálatas, dice en capítulo 3, versículos 24-25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa la palabra ayo en la Biblia? ¿Cuál es este concepto? Este concepto viene lo busqué para que lo podamos entender. Ayo dice, o águila, es el nombre del servidor que en las casas reales, donde era uno de los oficios de la corte, las casas nobles y las familias ricas se encargaban de la educación inicial y custodia de los niños jóvenes a modo de tutor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta palabra del ayo que habla Pablo? Es que el ayo, la ley, esa ley nos llevó a la justificación de creer en Jesucristo. El pecado, ¿cierto? El pecado fue llevado a los pies de Cristo.
ese pecado que nosotros teníamos, fuimos llevados, ¿cierto?, a las plantas de Cristo. Porque la ley, los terrores de la ley suelen ser usados por el Espíritu que produce convicción para mostrar al pecador que necesita a Cristo. Necesitamos, cuando estamos en pecado, necesitamos a Cristo. Necesitamos que alguien nos alivie este peso, ¿cierto? Este peso de pecado muchas veces de nuestra vida, que su presencia nos alivie el pecado. Para que confiemos en los sufrimientos y en los méritos de Jesucristo, para que podamos ser justificados por medio de la fe, en la confianza. Entonces esta ley, con que Pablo habla en Gálatas, de esa manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido un ayo, esa educación inicial del pecado, esa custodia del pecado, nos lleva por la fe a Cristo. Por eso Pablo dice, pero venida la fe, venida la confianza en Cristo, ya no estamos bajo ese ayo. Ya no estamos bajo ese ayo, significa, ya no estamos bajo esa ley. Porque por la enseñanza del Espíritu Santo, es el examen diario de sí mismo. El examen que Dios nos da todos los días para ir delante del Señor. Para ir delante del Señor en oración. Entonces, por la ley, por el pecado, se aprende a confiar más claramente en el Salvador. Por eso cuando nosotros tenemos comunión, cuando tenemos relación en oración con Cristo, cuando estamos ahí en la comunión, en su palabra, la palabra del Señor es como un espejo, nos enrostra muchas veces el pecado. Es ahí cuando nosotros vamos aprendiendo en el caminar del Señor, y vamos viendo que tenemos que ir cada vez que cuando vamos creciendo nos vamos humillando más delante de la presencia de Dios. Cuando trabajamos con diligencia para ayudar a otros. Pero nuestras buenas obras no nos salvan, ni nos ponen en armonía con Dios, sino que nos pone en armonía con Dios la confianza que nosotros depositamos en el Señor a través de la fe. Porque hay una mejor esperanza. Por eso Pablo después habla en Efesios también, capítulo 2, nos habla, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la confianza. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzamos el punto de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la fe, la confianza que nosotros tenemos, no es esa confianza que podemos guardar. No la guardamos, sino que creemos, hemos depositado nuestra confianza en su presencia. Es un proceso constante de una renovación diaria, todos los días, de nuestra confianza en Jesucristo. No es algo que usted pueda guardar. No es que usted aceptó a Cristo y ya se olvidó. No es así. Por eso Pablo decía, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Ese es el Evangelio. El Evangelio. Pablo le hablaba en el mismo capítulo 2 en Gálatas 15 y 16. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Somos justificados por la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Nosotros, dice, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces las leyes, si las leyes judías no pueden salvarnos, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué
¿Debemos seguir obedeciendo los 10 mandamientos y las otras leyes del Antiguo Testamento? Es una pregunta. Entonces lo que estaba diciendo Pablo, para poder tener una buena interpretación de las Escrituras, Pablo no decía que las leyes eran malas. Porque en otra carta que escribió dijo: la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12 lo dice eso. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que Pablo estaba diciendo, que por medio de la ley nunca podremos ser aceptados delante de Dios, por medio de la ley, porque por la ley se conoce el pecado. La ley juega un papel importante en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la ley nos protege del pecado, dándonos normas de conducta para nuestra vida. Por medio del pecado que nosotros podemos ver, ¿cierto? Nosotros podemos darnos a guiar por su presencia para no cometer ese pecado que cometieron muchos profetas también. Entonces la ley, para un cristiano, nos convence de pecado. Entonces dándole la oportunidad de pedir el perdón de Dios. Por eso nosotros escuchamos la palabra del Señor, para poder nosotros ver si estamos en una relación correcta con Dios. Nos lleva a esa confianza en el Señor, la confianza en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podremos cumplir los 10 mandamientos a la perfección si no tenemos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, porque por la ley es imposible salvarnos. Es imposible que el hombre pueda ser salvado por las obras de la ley. Después que nosotros llegamos, amados, a ser cristianos, la ley puede ser una valiosa guía para vivir como Dios requiere, porque eran normas de conducta para el pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos esas normas de conducta también en la vida que nosotros estamos llevando en el Evangelio. Normalmente pensamos tomar posición contra aquellos que podrían guiarnos a una conducta inmoral, pero Pablo había tomado una línea dura contra los más morales. Dice en Gálatas 2:5: los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Por eso dice: no debemos ceder ante aquellos que hacen guardar las normas hechas por los hombres como una condición para salvación. Entonces, amados, nosotros tenemos que creer en Jesucristo, creer en su presencia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 también habla Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley. Si nosotros tenemos fe, si tenemos confianza, ¿vamos a invalidar la ley? ¿Podríamos nosotros invalidar la ley porque hemos depositado nuestra confianza en Cristo? ¿Qué es lo que dice después en su palabra en Romanos 3:31? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley primero nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores, desvalidos, y debemos acudir a Jesucristo en busca de su misericordia. Que Él nos perdone. No ganamos, amados, la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo, cumplió y pudo cumplir la ley a perfección. Si nosotros nos sometemos a su voluntad revelada. Jesucristo vino
aquí a esta tierra, para que nosotros podamos tener confianza en Él, creer en su palabra, creer en su presencia. Entonces Pablo decía, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué Dios nos salva solamente por fe? ¿Por qué solamente Dios nos salva solamente por tener la confianza en Él? Es porque la fe, la confianza que nosotros depositamos en el Señor y ese don que nos entrega el Señor y esa salvación, esa fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Porque la fe no es algo que hacemos. La fe exalta lo que Dios ha hecho. La fe es como Jesucristo vino a este mundo, ¿cierto?, a mostrar las obras del Padre. No lo que la gente hace. No lo que la gente hace, sino que nosotros tenemos que exaltar a nuestro Señor. La fe reconoce que no podemos cumplir con la ley, ni menos medir las normas de Dios, y que necesitamos realmente la ayuda. El que no ha aceptado a Cristo en su vida realmente tiene que reconocer que necesita a Cristo cuando hay problemas, cuando hay situaciones complejas en su vida. Entonces nuestra fe se basa en nuestra relación con Dios, con su presencia, no lo que hagamos por Dios. Entonces la confianza, como dijimos anteriormente en el mensaje que estamos dando en esta noche, la confianza que nosotros depositamos al Señor es ayudada por la oración. Es ayudada por la oración. La oración, el poder de la oración, no puede ser subestimado, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es cuando tenemos una relación cercana con el Señor. Y su presencia, su Espíritu Santo, está aquí. Y en su lugar, ahí donde está. Las obras y las enseñanzas de Jesucristo son por medio de su mensaje. El mensaje de Jesucristo. Entonces, la oración destraba la fe en nuestras vidas. Si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, ore al Señor en esta noche. Si usted tiene un problema, si usted tiene cualquier dificultad, la oración va a resolver la situación difícil que usted está viviendo. La oración no hay sustituto para la oración. Circunstancias que muchas veces parecen imposibles, Dios las hace posible. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, en esta hora clamar a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por dar fuerza a nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que ha sido exhortada en esta hora. Señor, estamos clamando, Señor, por misericordia, por aquellos, Señor, que quieren aceptarte, Señor, que su presencia, que su Espíritu, Señor, caiga sobre ellos, Señor, que convenza de pecado, Señor. Padre, perdona los pecados, Señor. Perdona los pecados, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Todos aquellos que están clamando para ser hijos tuyos, Señor, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Salva las enfermedades, Señor. Gracias, Jesús. Salva, Señor,
esa enfermedad poderosa que es el pecado, Dios. Límpialos, Señor. Límpialos con hisopo, Señor, para ser blancos como la nieve, Padre. Yo te doy gracias en esta hora por haber exhortado tu palabra. Ha sido sembrada tu palabra en aquellos corazones que la reciban, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, por sanar a aquellos que están enfermos, para aquellos dar libertad para aquellos que están encarcelados, Señor, para dar vista a los ciegos, para levantar, Señor, a los paralíticos espirituales, Señor. Gracias, Jesús, para dar vista, Señor, espiritual a aquellos, Señor, que no pueden ver más allá de sus ojos, Señor, que solamente a través de tu presencia nosotros podemos llegar al lugar santísimo, a la gloria de tu trono de gloria, Señor. En esta hora yo te doy gracias, Jesús, por las almas que han sido salvadas, Señor, en esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus caricias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por ese infinito amor, porque es correspondido por aquellos, Señor, que están pidiendo perdón delante de ti. Gracias, Jesucristo. Gracias. La gloria sea para ti, Señor. Para nosotros solamente tu misericordia. Gracias, Jesús. Baruch Hashem Adonai. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Alabado sea su presencia. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por conectarse. Gracias por estar viendo. Y comparta con sus amigos, con sus amigas, con sus seres queridos. Hay mucha necesidad hoy en día. Hay necesidad de su palabra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dice la Escritura, porque ellos serán saciados. Las bienaventuranzas del monte son las palabras de Jesucristo, las palabras de su reino para nuestra vida. Así que Dios los bendiga. Lo estaríamos viendo mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Estaremos nuevamente juntamente con ustedes en evangelismo. Dios los bendiga grandemente, esperando encontrarnos mañana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Comparta, le digo nuevamente, comparta, ponga un like, y así nos estamos, como dice las Escrituras, expandiendo el Evangelio, porque esa es la misión de Jesucristo. Predicar el Evangelio a todos, ¿cierto? Enseñando en todas las cosas, haciendo discípulos. Y cuánto se alegra el Señor que cuando hay almas que se salvan por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Gloria a Dios.